Hola, hola. Perdón, estaba como todavía arreglando unas cosas, pero para los que me están viendo, vamos a continuar con la clase de hoy. A ver, ¿sí me escuchas? ¿Sí me escucha? A ver, voy. Perdón, es que me quedé dormido un poco. Es que andaba un poco cansado y a ver, estoy compartiendo el link. A ver, ¿qué más? ¿Sí me escuchan, verdad? Si no me pueden decir para subir un poco más el volumen. Hola, hola Sol, hola Ilse. Perdón, es que bueno, a ver qué. Hoy vamos a hablar un poco más sobre los términos o de las palabras que se usan más en español. Con, como muchos ya estamos familiarizados como al usarlo, pero hay veces que desconocemos eh, si es de náhuatl, ¿no? Si es del idioma náhuatl. Son como prestaciones lingüísticas. Perdón, es que he andado muy ocupado la semana que viene. Bueno, toda esta semana que vino. Eh, hemos andado trabajando sobre, les cuento un poco, hicimos como una casa de cantos en el Estado de México, en Ocuilan, es en una montaña que hacen una danza que igual les invito, luego les voy avisando las fechas si quieren ir, se hace una danza como de 3, 4 días, la gente danza ahí y es como, pero es todo como la gente que danza está en ayunas, ¿no? Que no comen, solo tal vez toman un poco de té. Es algo que muy padre que hacen unos amigos ahí que hacen como una ceremonia, ¿no? Sí, es que como que andaba un poco cansado. Voy a esperar como unos cuantos segundos para que se vayan integrando los demás compañeros. A ver, ok. Qué calor. Hola Rosario, me acabo de despertar otra vez. Me quedé dormido. Es que como me cansé de estar en la montaña, pero bueno, vamos a empezar. Mm, Les mando muchos saludos a todos. Sé que tal vez
Esta semana no pude dar las clases, pero bueno, ya estamos de regreso. Igual los que quieran como clases particulares me pueden decir. También estoy dando clases particulares de náhuatl y también como talleres de bioconstrucción, que también hago estas cosas y me gusta compartirlo. Eh, Igual, pues un poco de cine en temática indígena, cine documental o ciencia ficción, desde la cosmovisión de nuestras comunidades, ¿no? Bueno, quería empezar como con esta parte sobre como si sabían que hay muchas terminologías, muchas palabras en sí que, que se usan en español, pero no muchos lo conocen, que es de náhuatl, ¿no? Que, que hay muchas, unas infinidad, ¿no? Eso pasa como con todos los idiomas, eh, como son prestaciones lingüísticas. Mm, no sé si cómo es el nombre, a ver, lo googleo. Sí, sí, son prestaciones. Bueno, déjalo. Bueno, saludos, saludos, Rosario. Mm, sí, he estado un poco cansado, perdón. Como la palabra esquite, que es del náhuatl, que es isquit, que significa como botana de maíz. Isquit, que viene de, que es una botana, no es como un grano de maíz. En este caso es el esquite. Si ustedes no sabían que en náhuatl es isquit, le voy a poner, ¿no? Isquit, que es esquite. De hecho, aquí en la ciudad se vende mucho, ¿no? Ese tipo de botanas, que significa como una botana de maíz, esquite, que viene de botana de maíz, o sí, más que nada, lo voy a poner como botana o grano de maíz, ¿vale? Isquit, que es esquite en español y es como botana o grano de maíz. Sí, justo son préstamos lingüísticos, sí, no estaba mal. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo, que estás en Ciudad Valles, ¿no? Si no mal recuerdo en la Huasteca. Te mando saludos. Vale. Y pues, bueno, hay otro término que también del apapachar, que es apapachoa, que es como ablandar con los dedos o suavizar, ¿no? En este caso, muchos de ustedes me imagino que sí lo han escuchado, como apapachar de apapachoa, que significa ablandar o suavizar con los dedos, ¿no? Es como estas palmadas que das o cuando cariñosamente das un abrazo, como, o cuando de esas personas como los abrazas, pero realmente les abrazas, ¿no? Porque hay veces no abrazamos de verdad, ¿no? Si no sentimos como esa energía, esa vibra, ¿no? Eso es lo que también como más se refiere a papachar, que viene de apapachoa, ¿no? Eso me imagino que ya muchos lo han escuchado, inclusive se ha manejado mucho así como en las tendencias de las redes sociales, ¿no? Y hay algunos, como el comal, ¿no? Que el comal también, que es comali, comali, eh, comali, eh, en náhuatl es comali, ¿no? Pero en español es comal. Como pueden ver, es una palabra en náhuatl, comali, co, comali, que es comal. Aunque nosotros los comali, eh, yo antes cuando estaba más chico pensaba que solo había los comales de cerámica, porque nosotros siempre hemos usado de cerámica. Comali, comal. Y, y cuando, bueno, sí, eso es lo que antes yo veía, pensaba que solo existían los de cerámica.
Entonces, como podemos ver que comal viene de comali, comali, con doble L. Cuando lo decimos o lo pronunciamos es comali, comali, comali. Perdón si me escucho un poco dormido, ¿vale? Y también se supone que también la palabra como la que usa Chabelo cuando hacía, ¿quién cuate? También viene del náhuatl, ¿no? Que significa, bueno, que significa mellizo y que usamos actualmente, ¿no? Para referirnos a un amigo, que en ese es cuatl, ¿no? Viene de cuatl, que significa mellizo, o cuate, ¿no? Sí, de hecho nosotros, me acuerdo que los plátanos, como vienen pegados, usamos cuatl, ¿no? Como es cuate. Eh, y, y me acuerdo que a veces te decían, no, no comas ese plátano, porque si no, cuando vas a ser más grande, vas a tener hijos gemelos, ¿no? Eso a veces, cuatl, que significa cuate, ¿no? Me parece que Chabelo lo sacó de esto, ¿no? Bueno, esperemos, porque lo usaba mucho. No es como mellizos o mellizo, o como de tener, como en este caso, ¿no? Que, que cuate, pues muchos, sí es mellizo, ¿no? También. Este término nosotros lo usamos mucho en náhuatl, ¿no? Que, y por eso me parece que, pues algo, sí, sí se asocia con cuate, ¿no? Como cuate. Pero cuate es más, nosotros es más como, últimamente también lo usan como amigo. ¿Qué onda, cuate, no? Pero cuate, inclusive hay muchos sí lo usan, ¿no? Ah, ahí vienen los cuates o las cuatas, ¿no? Como las gemelas, ¿no? También. Igual si ustedes me pueden ir dando palabras, también podremos ir viéndolas. Viviana, si cuando dices que ya despiertes, es una orden que te estoy dando, digo ya, Shiisa, 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 Shiisa. Isa es como de despertar, ¿no? Y también jícara, que sí, jícara es de shikali, que significa laurado de algo como, bueno, en nuestro caso, si nos estamos refiriendo es más como estas de como un tipo de, las jícaras, es como un tipo de calabaza que inclusive cuando la forma que tú, cuando nosotros lo usamos para como, antes me acuerdo que lo usábamos para agarrar cosas, como, o poner cosas, o inclusive agarrar agua, ¿no? Hay diferentes tipos de jícaras. En este caso, la jícara viene de Xicali, Xicali, jícara, Xicali, Xicali. Es algo que es un recipiente en este caso, ¿no? También se usa para, es como ahora son las, no sé, las charolas, o vienen siendo como los recipientes, ¿no? Para tomar algo. Ahora que es más comúnmente los puedes encontrar de plástico, pero en las comunidades se usa es muy común usar, ¿no? Este tipo de jícaras como naturales, es como un tipo de calabaza, pero, pues, pero no es comestible, solo se usa para guardar, como contener el agua o, o inclusive se usa, hay unos como, tienen esta forma que se usan como cucharas, como se corta por la mitad, como, y aquí pones como puede llevar café, ¿no? O no sé, lo usamos, de hecho nosotros en mi casa usamos este tipo de cucharas
para como para agarrar el azúcar o agarrar el café para lo usamos, ¿no? Es una, bueno, aquí no me quedó muy grande, pero bueno, y se corta a la mitad. Es muy fácil, ¿no? Como elaborar este tipo de cosas, como hacerlos adaptables, ¿no? Ah, justo, Edith, también el molcajete es una palabra en náhuatl, ¿no? Que viene de molcachitl, molcachitl. A ver, molcachitl, que es molcajete, molcajete, molcachitl, molcajete, molcachitl, que moli y cachitl es como esto, ¿no? Eh, el recipiente, molcachitl, así se escribe, molcachitl, molcajete. Como pueden ver es muy un poco parecido, ¿no? Solo como le pusieron molcajete, molcachitl, molcachitl. Se dice no se dice molcachitl, porque entiendo, ¿no? Cuando ya, pues eso es normal, ¿no? Porque no están he escuchado como cuando dicen hablas náhuatl, eh, como entiendo como, pues sí, no es su idioma nativo, ¿no? Pero sí, nosotros cuando decimos, ok, pero es náhuatl y es en este caso molcachitl, ¿no? Molcachitl, o como tomatl, ¿no? Que es otra palabra, eso también ya se los había explicado, ¿no? Tomatl, que viene de tomahuac, y atl, pues agua, ¿no? Entonces, literalmente significaría en español agua gorda, ¿no? Agua gorda o agua como gordita, ¿no? Molcachitl, molcajete. Mm, y también el otro término que últimamente, inclusive ya antes se escuchaba como maldición, ¿no? Eso también se los había comentado como de, de güey, pero eso de güey tlatoani, no sé, güey, no sé, como algo de respeto a una persona ya mayor, eh, como también puedo decir Huaytatahua, como mis grandes abuelos o mi gran abuelo, o Huaytatatzin, como mi gran abuelo, mi gran abuelito, pero se supone que solo que los que vinieron, como en este caso los españoles, como ellos dijeron, ¿por qué dicen mucho güey, no? Y ellos tal vez como lo figuraban como buey, pero en sí, hasta a la actualidad se usa, ¿no? Como, ¿qué onda, güey? ¿Qué hubo, güey? ¿No? Pero bueno, a mí sí me escuchaban decir esto en mi casa, eh, pues sí me regañaban, ¿no? Porque no podía decir, bueno, mi padre es como siempre sí nos regañaba o inclusive sí nos daba unas buenas nalgadas como, güey, de güey Tlatoani, ¿no? Como gran gobernador o como si fuera alguien gran guía o gran gobernador, ¿no? O algo que estaba como al frente, ¿no? Como gran autoridad o gran gobernador. Pero últimamente se usa como güey, ¿no? Lo voy a poner güey. Inclusive no sé si ya está aceptado como si fuera normal como normal, como utilizarlo. Pero sí antes no se podía. Bueno, yo recuerdo que no se podía. ¿Verdad? Eh, Te voy a responder esto, Sol.
Se dice, mi querido amigo, te extraño, nimitzelnamiki noyoliknin, mm, a, a ver, mi querido, 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 eh, es como en náhuatl, querido como querido, pues no te lo puedo tanto traducirle así como literal, pero podía rebuscar, ¿no? Porque ciertas terminologías, como yo sí también veía cuando veía a las personas como de la ciudad o de la cabecera donde soy, veía que, que usaban muchos términos como hola, ¿qué onda? Y al principio, pero sí, son como las maneras de que en muchos lugares no están acostumbrados para que, oh, se está, espérame, está un poco fallando mi internet tal vez, ¿no? Pero bueno, sí, es como estas maneras, muchas cosas que tal vez no pueden, no, como nuestra cultura no es normal, pero, pero bueno, se puede adaptar, ¿no? No digo que no, se puede como rebuscar y poderlo adecuar. Bueno, y también de el mezcal, como sabían, mezcal pues también es una palabra en náhuatl, proviene de náhuatl, que es de mezcali, que es una palabra compuesta por met, que es maguey, y Ixcali es como cocido, ¿no? Es como, entonces es como maguey cocido o maguey como ha tenido un proceso de cocimiento para poder tener este líquido que ya al último es el mezcal, ¿no? Es mezcali. Mezcal que viene de mezcali. A ver, se los voy a poner. ¿Qué es mezcal? Bueno, aunque el curso ya haya acabado, no importa, yo puedo seguir dando el curso. De todos modos es gratuito, ¿no? Lo pueden ver aquí en mi página. Bueno, Mezcali, Mezcal. Mm, yo puedo seguir como continuando. Les vuelvo a repetir con las clases. Por mí me gusta compartir. Me gusta como que los demás aprendan, como en este caso náhuatl, ¿no? Si puedo hacer un poco, aportar un poco, pues por mí encantado. Bueno, Mezcali, que es mezcal. No, yo ya no tomo. Yo ya me retiré de tomar mezcal. Pero sí es muy bueno. Y también achichincle, ¿no? Hay muchos usan este término. Bueno, hay veces como lo usan de manera un poco más despectiva, ¿no? Pero es de chichinqui, que es agua, y chichinqui, que significa chupa, ¿no? Que absorbe. Entonces, quien chupa el agua. Que al castellano, como al volverlo como en castellano, español, su significado se transformó como algo despectivo que señala a un hombre ordinario que acompaña a un superior y sigue sus órdenes, como el achichincle, ¿no? Eh, pero pues ese es algo como, sí, no es como, no, estoy a tus órdenes, ¿no? Pero bueno, es algo más despectivo, pero en Nahuatl no se refiere a eso, pero solo sí lo han adaptado para como a referirse como algo muy despectivo, ¿no? Sí lo he escuchado, inclusive es una forma a veces que también lo usan para, hasta cierto punto, siento como un poco más, bueno, no me gusta, pero sí es decirlo como más discriminativo, ¿no? Inclusive he escuchado como cosas que la gente en la ciudad sí lo usa, pero nosotros achichincle es como es esto, ¿no? Que algo que es de at
y chichincle, de chichinqui, que significa que chupan. Entonces, les voy a poner, pero no lo usen como de manera despectiva. Sí, también, ¿no? Mayahuel es correcto, también, Ceci. Eh, Dependiendo de las variantes, pero sí, es correcto. A ver, mm, achichincle, achichinque, de achichinque viene. Que es achichincle. Que que es de esto, el A, que es de agua, chichinqui es que chupa agua, chichinqui, cuando decimos quichichino, quichichino es como lo absorbió, ¿no? O chupa o absorbe, absorbe. Ups, no hay cupo, pero bueno. Achichinqui. Chichinqui es como eso, ¿no? Lo que chupa o que absorbe, ¿no? Es como la tierra cuando absorbe el agua. Achichinqui, ¿no? Agua. Entonces, que chupa o absorbe. ¿Vale? Inclusive hay otro que también, el popote, que es popote que viene de popotli y que se refiere al tallo seco y hueco de las gramíneas que crecían en abundancia alrededor de la gran Tenochtitlan. No sé si como conocen esto, ¿no? Popotli, como es como una planta o como de totopoca. Totopoca, también, bueno, totopos también es del náhuatl, ahora que recuerdo, ¿no? Totopoca, 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 ups, totopoca que significa, no sé, viene los totopos, ¿no? Totopos, totopos. Como estas que venden como algo crujiente, ¿no? Algo que se puede, como algo tostado, ¿no? Como que es crujiente. Entonces, totopoca es como esta acción que, a ver, no tengo nada ahorita que pueda ser como más demostrativo. Mm, totopoca, ¿vale? Mm, Perdón, estoy contestando a, a nuestro compañero que me pregunta si tenemos clase hoy. El que vive en Argentina. Le estoy diciendo que sí, se me olvidó darle el enlace. O no sé, estamos. Deja, solo le contesto. Perdón, es que esto de tener WhatsApp en la computadora es distractorio. Saludos, Genaro, tarde pero sin sueño, igual que yo. Totopoca, de Totopos.
Totopoca es como algo que es crujiente o como las tostadas, ¿no? También que aquí en la ciudad se acostumbra, como nosotros las tostadas, las tortillas duritas o crujientes, nosotros le decimos tochon, ¿no? Tochon. Y a ver, y es algo por eso me imagino que también las tostadas de tochon, pero tochon es algo como durito o los duritos, ¿no? También por eso le ponen los durito o crujiente y crujiente, ¿no? A ver, tochon. Pero también, eso también se usa, bueno, en nuestras comunidades también se utiliza para como un poco despectivo, eso sí se usa, el tochon, como no seas duro, no seas como, como en ese caso, amoshitochontic, ¿no? Amoshitochontic es como no seas como de catadura, auti Sontochontic, decimos Amoshit Sontochontic, ¿no? Es como entienda, no seas cabeza dura. Sontochontic, ¿no? También lo usamos como de manera un poco para no entiende, como esta persona Tochontic y nos referimos, pero en este caso, eh, pero se me olvidó de aquí tochón es como se refiere más a tortilla, pero bueno, ahí se le ponen, se me pasó ponerle tortilla como un poco duro, hasta que está durito o crujiente. Y esas son las nosotros que a veces cuando son las tortillas sobran, ¿no? Y las ponemos después en el comal y ahí están como un poco tostadas, como aquí como las tostadas, ¿no? Pero allá es normal. Inclusive hay muchos, yo he visto mucho de nuestros padres o nuestros abuelos, les gusta mucho, ¿no? Pero uno como cuando está chavo, como o niño, como no, yo no quiero esa tortilla dura, ¿no? Quiero la recién hecha, pero el tochón es como las tortillas que quedaron y que se vuelven un poco duritas y las ponen a tostar, ¿no? Cuando, inclusive se utiliza también para cuando vas de visita, uno lo dice de una manera como, tiene que ser tochón, shuala, xitlacuaki, ¿no? Como quieres, como esto, ¿no? El durito, una tostada que tengo y te pásale como a comer, ¿no? Tiene que ser tochón, como quieres un durito, una tostada, eso es a lo que se refiere, pero también se usa como de manera un poco despectiva para cuando una persona no entiende, ¿no? Es como duro, como no entiende, aunque le digas y no entiende, ¿no? ¿Vale? Ah, no, perdón, sí, me reí. Es que a los compañeros, Ceci, que estamos en el grupo de cantos, tenemos un grupo de cantos, que inclusive les comento que fuimos a hacer la casa de cantos, ya solo falta el techo, que lo vamos a poner de palmas, ¿no? Como, o de hojas, yo íbamos a ponerlo de hojas, pero mejor de palmas para que no penetre el agua. Y han puesto que yo ya me quería salir del temazcal, pero es que andaba súper cansado, como yo sentí que me deshidraté estando en el temazcal y le digo a nuestra compañera Luna, digo, oye, yo ya me quiero salir porque ya no aguanto, ¿no? Y estaba así como, nunca me había pasado, pero, y todos, no, de que cómo, no, 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 aguántate ya, ahorita, tranquilo. Es más, recuéstate, ¿no? Y pusieron como un meme, ¿no? Cuando ya te quieres salir de temazcal y todos te dan ánimo para que te quedes, ¿no? Pero sí, ¿no? Y pusieron que era yo. Entonces, la banda, ¿no? Los amigos así son. Como yo, la verdad, sí me quería salir porque sentía que me pues estaba quedando sin aire, ¿no? Y tenía mucha deshidratación, pero no, ya después, como lo que me dijeron, me recosté y bien, ¿no? Estuvo bien.
estuvo bien, aunque sí era, para mí fue muy fuerte tal vez en esta ocasión, pero tal vez es porque andaba muy cansado, como hicimos la casa de cantos, como cortamos bambú, cortamos la madera, y excavamos, como tejimos el bambú. Hicimos como, lo hicimos hasta eso en 2 días, pero teníamos otras actividades que hacer, ¿no? Pero fue muy padre. Es como apoyarnos entre todos, cada quien haciendo sus labores, pero estuvo muy padre. Ah, y cocinamos un poco de pan, ¿no? Deja también les cuento un poco como me gustaría, y les invito, ¿no? Cuando quieran ir también a Oculan, a esta montaña, están muy invitados, ¿no? Que, que al principio el pan a nuestra compañera y amiga Abigail le salió duro, ¿no? Como yo le dije, no, este pan no es bueno. Y y por eso me tiran como, siempre me gusta que salga bien, como me dicen que soy muy, no sé, que trato de que todo esté en orden o que todo vaya bien. Inclusive después el segundo día que otra vez hicieron bolillos. Primero era pan dulce, se supone, ¿no? Pero era nada, nada bueno. Era duro. Después el segundo fue como hicieron bolillos. Yo le digo francés porque estoy influenciado como en el norte, ¿no? Porque vivía en Nuevo León. Pero el bolillo era súper salado y también no estaba bueno, estaba esponjosito, pero era muy salado. Y ya el tercer intento, pues estaba muy bien, ¿no? Yo estaba ahí al pendiente porque ya no entré al temazcal porque quería que todos los chicos que estaban ahí o que habían ido de visita, porque se hizo una búsqueda de visión, como las personas están 3, 4 días en ayunos, se les planta, se les siembra como con un árbol al lado y, y para que los que habían ido como de apoyo, los que apoyan a los que están en visión, esas personas yo quería que tuvieran un buen pan, ¿no? Y sí, ya el tercer día estaba muy bueno, ¿no? Que todo el mundo quería el pan, pero yo, yo la verdad sí como aparté para mis amigos, ¿no? Típico, ¿no? ¿Qué quieres? No es que quieras quedar bien, pero sí, como le dije, no, hay algo, sí, había para todos, ¿no? Pero como todos querían comer como 2 o 3 piezas, ¿no? Pero pues tampoco, pues Abigail estaba aprendiendo, bueno, vamos a regresar. Pero bueno, ese era como el chiste y por eso me acordé un poco, ¿no? De que en el temazcal, que ya me quería salir, ¿no? No, le digo, ya me quiero salir y todos, no, como si aguantas, pero bueno, son los ánimos. Y a ver, y Tianquistli, que es de Tianquistli, que en español, como decimos, eh, en español decimos tianguis, ¿no? Como vamos al tianguis, Tiahuin Titlacuatin, o Tiahuin Tichuatin Tianquistli, que vamos a hacer como las compras, ¿no? Tianquistli, a ver, Tianquistli. Es más, les invito para lo de la danza esa, la que les comento. Luego les aviso qué fecha es. ¿Vale? Tianquistli. Tianquistli es como el lugar o como donde se venden las cosas. Como antes era como más de trueque, ¿no? No en sí existía como la moneda, como ahora, ¿no? Como ahora está, no sé, eso sí a veces llego a reflexionar, ¿no? Como antes era como el trueque, ¿no? Como si yo tengo, inclusive en nuestras comunidades pasa todavía, ¿no? Que se hace el trueque. Si yo tengo café y tú no tienes maíz, entonces, pero yo quiero maíz, digo, bueno, si alguien tiene una cosa, a lo que voy, digamos, hacemos el trueque, ¿no? Si yo tengo mucho maíz, yo te lo cambio y no tengo café y tú tienes café, pues hacemos ese intercambio, ¿no? O inclusive también como a veces hacemos intercambios si tenemos, no sé, un pavo o ¿no? Porque era como muy mal visto, como solo si tú lo podías como regalarlo o intercambiarlo más que nada, si era como más
como nuestra cultura, eso también sabe, ¿no? Porque recuerdo que a veces que alguien te iba a dejar, me acuerdo como porque mi papá y mi mamá siempre así como se dedicaban a vender ahí en la comunidad, ¿no? Tienen una tiendita mi padre y me acuerdo que a veces las señoras como de otras comunidades llegaban y llevaban como nosotros inclusive ya me acuerdo, y nosotros, no sé, le compartíamos un poco, no sé, de despensa, ¿no? Y así es no es comprarlo, ¿no? Como no lo vemos como una mercancía. En sí, no, pues a mí no me gusta, pero bueno, he visto en la ciudad que sí se hace eso, ¿no? Pero eso de los trueques, ¿no? Entonces, el tianguis es algo como el intercambio, ¿no? Un lugar pues últimamente es más adaptado como donde la gente aquí en la ciudad, donde vende, ¿no? Y tú vas a comprar, ¿no? Es como un mercado, tianguis, ¿no? Sí, justo, Doris, también, pues se puede decir comercio, ¿no? A ver, sí, porque, pero bueno, en mi comunidad también, ¿no? Los que te dicen voy al tianguis, ¿no? O voy al mercado también, sí, al lado donde se da el comercio. Cuando guste pueden ir a Ocuilan, a mí me gusta. Bueno, y otro que también, que muchos, inclusive cuando estamos chicos, nos gusta, ¿no? Como que jugar bueno, ahora ya no tanto existe este tipo de juegos, ¿no? Pero antes uno se distraía, como en este caso con el papalot, que es me acuerdo que nosotros hasta hacíamos, entre nosotros, ¿no? Cuando éramos niños, con nuestros amigos o nuestros primos, hacíamos hasta como papalot, como nuestros propios papalotes y como una competencia de quién se iba más alto, ¿no? Pero a veces pasaba que se nos iba papalot, que es papalote. En español es papalote, ¿no? Papalote. O también es mariposa, ¿no? Papalote. 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 Papalote, así se dice. Itacatl es como Itacatl como tu Itacate, como también como viene de Itlaxcal o Itacatl, ¿no? Itlaxcal, su tortilla es como Itacatl. Itacatl, en español es Itacate, ¿verdad? Itacate. Es como tu lonche, ¿no? Sí, a veces yo tenía esta función, ¿no? De llevar el lonche cuando mis hermanos o mi papá estaban en el campo, mi abuelo, tenía que llevar el Itacatl, ¿no? Porque sí me encargaban. Como siempre tenía esta función, cuando eres niño, como tu primera función es eso, trabajar en el campo, apoyar e ir a dejar la tortilla y traer leña, ¿no? En ese caso, Itacate. Ustedes me pueden recordar también algo que también nosotros, no sé si sabían, que muchos inclusive nos gusta masticar, que es el chicle, que en náhuatl es chicle, ¿no? Que es, porque yo me acuerdo que mi mamá me daba chicle, pero del zapote, ¿no? Del zapoto, el chico zapote, que tenían como una gomita los chicos zapotes y uno tomaba, ¿no? Y dice, mastica como que me daba para masticarlo, no el chicle, ¿no? Pero es chicle que en sí es una palabra náhuatl, ¿no? Chicle, chicle. A ver, le voy a poner, solo cambia, en vez de ponerle la E, es la I, chicle. Es como tiene aquí chicle, es chicle, chicle, chicle. Es chicle, ¿no? Entonces, chicle.
chicle, que el chicle, que esto se da, se pueden irlo apuntando, que es la goma de las, les brota, les sale como esta gomita, como esta pastita, y tú lo tomas y lo puedes masticar, masticar muy normal, hacerlo antes. Pero ahora pues ya venden, ¿no? El chicle, ya, ya es como, lo puedes conseguir en la tienda, pero ya es más como de productos químicos, ¿no? Y también la palabra mitote, que dicen mitote, y últimamente dicen, ¿qué hacemos? Bueno, aquí en la ciudad sí escucho, ¿no? Que vamos al mitote, ¿no? Es como la fiesta o al baile, ¿no? Mitote, que es mitotili, mitotili, que es mitote, viene de, bueno, o también, sí, mitotili, ¿verdad? Así, mitotili, que viene de, mitote, que viene de mitotili. A ver, ustedes recuérdenme una palabra que quieran saber, que ustedes sepan que digan, ah, esto es de náhuatl o podría ser de náhuatl. A ver, recuérdame, les doy unos segundos para que si quieren compartirme algo. A ver, se sigue Mixtotilistli. Sí, también Mixtotili es como bailar o danzar, o Mixtotilistli. Sí, tienes razón también aquí, Mixtotili. También puedo poner Mixtotilistli, ¿no? Sí, tienes razón. Oye, si has aprendido, Ceci. Mixtotilistli. ¿Vale? Así queda entonces. Guateque. Sí, también es como la fiesta, ¿no? La fiesta grande. Guateque. Guateque. Sí, inclusive hay lugares que se hace el santo guateque, ¿no? A ver, o no sé si Edith, ¿a tú qué, a qué te refieres guateque para ti? ¿Qué significa guateque? Mm, apapachar, sí es como apapachoa, que nada, tal vez como llegaste un poco tarde, apapachar como viene de papachoa, es como suavizar con las manos algo, no, no precisamente también tiene que ser una persona, también te puedes hacerle a tu perrito, ¿no? O a tu gatito, ¿no? Como tihuelis noquia tichihuas, como tlapialtzin, semistontzin, o papachar tu, como suavizar con tus manos, que viene de papachoa, es como inclusive como suavizar cuando también hasta lo puedes hacer como cuando haces esto con el pan, ¿no? También siento que más proviene de esto, ¿no? De suavizar cuando algo como las tortillas o las gorditas o el pan, ¿no? Es como la suavidad que hacerla así. Cuando, uh, que, no sé, cuando, no sé si cuando les da la ansia así, qué rico está este pan o cómo se siente, ¿no? Y eso es lo que te sientes que te transmite el pan, ¿no? Es eso también más que se refiere, ¿no? Ahora que recuerdo, ¿no? Como ya después cuando haces a esto, ¿no? Y inclusive hasta, no digo que no, tal vez a todos nos gusta hasta inclusive suavizarlo más, metiéndolo, no sé, al atole, el pan metiéndolo al atole o al café, ¿no? Y dices, ah, sale más rico, sí. Aunque a veces dices, se supone que no lo debes de hacer, pero bueno, cada quien, ¿no? Pues, y eso es como, apapachoa es como esto, lo que haces y lo metes, ¿no? Y ya dices, oh, como qué delicia, ¿verdad? Sí, justo, sí, sí, Sol, es como se siente pachoncito y te da como el placer, esa satisfacción, dices, oh, qué buenísimo está esto, ¿no?
y dices, oh, es como eso, el cariño que das y como la energía que se transmite en ambos, ¿no? Como esta conexión, es a lo que se refiere, ¿no? Por eso cuando nos apapachóa es como pachoa, puede decir como, como metes algo así, ¿no? Pero al hacer esto, como la esencia que te da, ¿no? La conexión que tienes con él cuando saboreas y cómo te sientes al saborear un pan muy exquisito, ¿no? Sí, justo, justo, Viviana. Se refiere es más a eso también, ¿no? Saludos, René. Ah, pues René, él fue uno de los visionarios, no sé si eres el mismo, Incatlama o buen Inca. Sí, ¿no, René? Sí, sí puedes, no sé, o te estoy confundiendo, porque me acuerdo que eres de los visionarios, ¿vale? Bueno, alguna palabra que ustedes ahora puedan. Bueno, tlapalería también había dado una clase sobre colores, tlapalería, si sabían de tlapali, que significa color, tlapalería, cuando vas como, sí, yo también como les decía, ¿no? La otra vez que tlapalería para mí era, órale, tlapalería, tlapali, pues como venden, pero yo se me figuraba como vendían colores como más naturales, ¿no? Que puede ser, no sé, sacados de flores, de cortezas, no sé, o de frutas, no sé. Así como yo al principio me figuraba cuando en la primera vez que recuerdo que fui a Nuevo León con mi hermana que ya vivía allá, trabajaba allá y yo decía, veía una tlapalería, dije, yo pensé que vendían ese tipo de pinturas, pero bueno, eso es lo que se refiere, ¿no? Tlapali, que viene Tlapali, ¿no? Entonces es tlapalería, nace o viene de Tlapali, que es color, Tlapali. Se los voy a escribir. A ver, Tlapali. Ups, Tlapali. Que en sí significa color, ¿no? Pero bueno, se ha adaptado como tlapalería. Tlapalería. Y jícara es Shikali, Shikali, que también habíamos comentado al principio. Shikali, shi, sí, es Shikali, es como esta vasijita, ¿no? De un producto a ver, es como un tipo de calabaza. eh, Hay muchos, he visto, aquí en México he visto muchos, o inclusive los usan para poner cosas o hacer adornos, ¿no? Entonces, Shikali. Teshpanolti y no Shikali. Pásame esa jícara, Shikali. Teshpanolti, Teshpanolti, pásame. Inon ese Shikali. Inon, que es ese, Shikali, que es jícara. Shikali. Shikali. Teshpanolti no Shikali. Cuando yo quiero pedir algo, ¿no? Cuando doy una orden como de manera imperativa, pásame esa jícara, ¿no? O Techpanolti no Shikali. Yo te estoy señalando que pásame esa jícara. Techpanolti, panolti es como pásamelo, es como de Shipano, es pasa, pero en este caso Tech, como te estoy pidiendo que me lo pases, Techpanolti, Inon ese, Inon Shikali, esa jícara, Shikali, Shikali. Escuincle, sí, es como algo chico, como el tepescuintle, escuincle, solo como últimamente también lo relacionan como con niño, ¿no? Escuincle. Tepescuintle es como un perrito. Tepescuintle es un perrito de montaña chiquito. Es muy pequeño, ¿no? Se supone, dicen que es más pequeño que el chihuahua. Eh,
Yo la verdad, como se ha extinguido o se esconden mucho, ¿no? De hecho son de la montaña, ¿no? A ver, se los voy a poner. Tepiscuintle, como tepescuintle. Es un perrito chiquito, un perrito de la montaña. Todavía hay, pero son muy, no sé, como, yo siento que esos perritos son muy místicos porque no se dejan ver, como están, siempre han vivido en la montaña, ¿no? Tepescuintle, perrito de la montaña. Entonces Tepescuintle es como, últimamente escuintle, ¿no? También dicen, ah, ok, no me gusta tanto, pero sí he escuchado que en la ciudad, o inclusive hay gente que sí lo usa, escuintle, vente por acá, ¿no? Se refieren al niño, ¿no? Al chiquitín, así como escuintle, ¿no? A ver, escuintles, cállense, ¿no? A ver, escuintle. No, es como, no sé, pero en este caso es como tepescuintle, lo han tomado escuintle como, o como de xoloscuintle, ¿no? Tepescuintle, xoloscuintle, ¿no? Como, pero en este caso Tepescuintle es como más pequeño, pero es un perrito que precisamente vive en las montañas, ¿no? Pero que en sí no, esos perritos muy raros que se dejan ver, ¿no? Como no, son muy misteriosos, para mí es muy místico, es como, no sé, se me figura que viven como, no sé, como muy conectados en la montaña o al fondo, no sé, de la madre tierra, no sé. Yo lo veo así, no sé, bueno, mi cosmovisión así siento, lo percibo, ¿no? Inclusive así, no, me acuerdo que mi padre, no, sí, esos no se dejan ver porque son como, son como unas personas que los han visto, inclusive tal vez algunos sí los han tomado, los han agarrado, pero me parece que no, que tienes que dejarlos, ¿no? Como no, ellos tienen que estar en la montaña, porque son como parte o como hacen la guardia, ¿no? Como los guardianes, ¿no? De la montaña, que los que protegen. Bueno, Escuintle. Eh, bueno, vamos a continuar a ver si les voy avisando porque también como he andado haciendo cosas de bioconstrucción, tengo como en pie hacer unos hornos de barro y otras cosas como de bioconstrucción. Les voy avisando si, pero pues, sí, igual nos vemos el jueves a las 4, ¿vale? Tomoitasen pan nahuicawil, pan tonali jueves. Xistocancuali, Nimitztitlanilia, Sehuayi, Xochitlaspaloli, Sehuayi, Xochitlaspaloli, ¿no? Como un grande saludo, ¿no? A todos. Bueno, estamos, cualquier duda me pueden escribir o me pueden preguntar directamente o inclusive lo pueden hacer en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Bueno, que estén bien. Las Kamati. Chao.